Versión del Día de la Política, o más bien los bloques de la política, en el que vamos a presenciar una entrevista. El entrevistador va a ser Nicolás Vergara, que hincha de la Universidad de Chile lamentablemente, y es periodista de la Radio Duna, y José Gregorio, que fue ministro durante el gobierno de Lago. Así que vamos a partir. ¿Alcanza a saludar? Él es el padre rector. Sí, eran compañeros en Ingeniería de la Chile. Bueno, don José Gregorio fue mucho más que ministro de Economía del gobierno del presidente Lago. Tiene un problema muy grave, es colocolino. Pero en fin, él se puede redimir por otras cosas. Fue nada menos que presidente del Banco Central, trabajó en el Fondo Monetario Internacional y fue consejero del Banco Mundial, harto más que ser solo ministro. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y es doctor en economía por MIT. Hola. Bueno, mucho gusto, para que me pregunten. Ya, tenemos con el Pepo de Gregorio, porque don José Gregorio en realidad es más conocido como Pepo, hemos conversado 2 millones de veces sobre básicamente los mismos temas. Ustedes nos mandaron 3 preguntas como para provocar la conversación. Vamos a usarlas como una suerte de referencia y la idea es que en un rato más ustedes puedan preguntar. Oye, no dejen que la niñita del Viña María estén paradas, pues hombre. Qué falta de delicadeza. Qué falta de delicadeza, hombre. Bien. Ahora volvemos a la atención por un segundo. Ya les decía, José es uno de los economistas más destacados de los últimos años en nuestro país. Y por lo tanto, hay una serie de preguntas que muchos se plantean y que tienen que ver con qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años en que Chile cambió su tendencia de crecimiento y se convirtió, de venir con una tendencia de crecimiento importante, ha caído a que probablemente a fines de este año tengamos el orden del 1% de crecimiento y este gobierno termine con algo menos del 2% de crecimiento. ¿Hay explicaciones para eso? ¿Hay, como algunos sostienen, un agotamiento del modelo y esa es la razón? ¿Esto es estamos hablando de efectos externos o estamos hablando de situaciones internas? La verdad que primero es muy difícil y es muy difícil justificar de que haya una sola razón. Chile está creciendo, como decía Nicolás, a tasas algo menos de 2%. Si uno saca la minería es un poquito más cerca de 2%, porque la minería, a pesar de la importancia, a pesar de lo que se ha invertido, está creciendo muy poco, entre otras cosas porque no tenemos más proyectos y porque estamos sacando todo lo que podemos a costos razonables. Seguimos siendo el país que más produce en el mundo. Siempre uno habla de Perú, producimos casi 3 veces lo que produce Perú, pero no contribuye. Si uno saca eso, que tiene que ver poco con factores económicos, tiene mucho más que ver con la tendencia de lo que tenemos de recursos naturales y cómo lo podemos traer, la economía está un crecimiento que es bastante mediocre. Ahora, lo primero que uno tiene que hacerse es preguntar a cuánto deberíamos estar creciendo, y eso es bien importante. El Banco Central y cualquier análisis serio diría que nuestra economía tiene una capacidad de crecimiento del orden de 3,5% y no 5 ni 6 como nos gustaría. Quiero primero enfatizar que es súper importante crecer y mientras más podamos crecer de manera sostenible, mejor para el país, mejor para toda la gente. O sea, es una cosa como, pongámoslo como una condición básica para poder progresar, es que haya un crecimiento sólido. ¿Qué es lo que pasa con la economía chilena? Que fue una economía que durante los 90 creció mucho. Chile, para que tengamos una noción, puedo hablar yo sin parar, así que párame con eso. Chile es una economía que el año 90 era 20, la manera de comparar es decir, cuánto era el PIB per cápita de Chile respecto del de Estados Unidos. Bien medido, que una cosa que corregido, Chile era
el PIB de Chile era per cápita, era aproximadamente 25% del PIB per cápita de Estados Unidos, que uno lo toma como la frontera en general. Estamos hablando que producíamos por persona la cuarta parte. Hoy día producimos el 42%. Ese es un avance que muy pocos países pueden exhibir. O sea, en primer lugar, antes de empezar a golpearnos el pecho, tirarnos al suelo de lo mal que nos está yendo, Chile es una economía que ha progresado muchísimo como nunca en su historia y es muy ejemplar dentro de economía en desarrollo. ¿Qué es la primera cosa como natural que ocurre? A medida que una economía crece, su crecimiento se desacelera y a medida que se enriquece. ¿Y por qué ocurre esto? Por una razón muy sencilla. No vamos a entrar en tecnicismo. Cuando una economía es pobre y uno hace un puerto y hace un camino, es tremendamente productivo. Pero cuando una economía tiene puerto y tiene camino, la discusión es hagamos una pista más, mejoremos el puerto. Por lo tanto, la productividad de las nuevas inversiones es menor. Y es una cosa que pasa en toda la economía y es por la naturaleza como es. El funcionamiento, y es lo que si ustedes le enseñaron en economía algo, se llama los rendimientos decrecientes. En ese sentido, si uno toma Chile de la última década, eso explica al menos una caída de cerca de 1 punto menos de crecimiento potencial. Es decir, si crecíamos a 5 a principios de los 2000, esa era nuestra capacidad, hoy día estamos más cerca de 4. La otra cosa que es llamativamente y que es importante y que tengo que reconocerle a ustedes, sobre lo cual yo tengo mucha incertidumbre, uno no sabe. O sea, lo primero que uno tiene que decir cuando dicen que sabe es que uno no sabe. Y es qué pasa con la productividad. El gran problema que ha tenido Chile y que tuvo en los 90, tuvo un tremendo aumento de la productividad. Y desde los años 2000 ha estado independiente del color político del presidente. Ha tenido poquísimo crecimiento de la productividad. Podemos corregirlo y todo. ¿Qué es la productividad? Me van a preguntar ustedes. La productividad es cuánto producimos con la misma cantidad de recursos. La gracia de la productividad es que con la misma mano de obra, con los mismos recursos humanos, con los mismos capital, con las mismas maquinarias, con las mismas construcciones, ¿no es cierto?, infraestructura, podemos producir más. Eso es lo que genera el crecimiento, el ser más productivo. Y eso tiene que ver con un montón de factores. Y si uno contabiliza, Chile tiene muchas cosas que lo deberían ser más productivo, pero es, yo diría, una suerte de una pregunta, y por eso hay comisiones de productividad y todos discuten, pero Chile, el hecho es que Chile tiene muy baja productividad. Y eso es lo que hace que nuestra aspiración hoy día debería ser decir 3,5. Pero igual me estoy quedando bastante por encima de un 2. Entonces, primer factor que a mí me gusta enfatizar, que nuestra pregunta tiene que ser ¿por qué no crecemos al 3,5? Que debería ser un crecimiento estable, que lo que podemos hacer dada nuestra productividad y dados los recursos que tenemos hoy día. El segundo factor que es muy importante y que ustedes lo van a ver si ustedes leen el diario más allá de la página deportiva, que en el último tiempo espero que no la hayan leído porque me ha ido mal a mí, entonces, pero, bueno, en fin. Si ustedes ven más allá en el diario van a ver los titulares de que la inversión en Chile está cayendo. Cuando se invierte menos, hay menos estímulo a la actividad económica. Cuando cae el consumo, hay menos estímulo a la actividad económica. ¿Qué ha pasado con la inversión en Chile? Y en esto hay que ser cuidadoso porque si uno lee los titulares de los últimos días, ya no me acuerdo qué diario, me decía, 4º año consecutivo de caída de la inversión en Chile. Efectivamente, la inversión como porcentaje del PIB, que es como la medimos, es decir, la inversión es 23, 24 puntos de todo lo que producimos, esa ha estado cayendo. Estamos hablando de cerca de 1 punto ha caído. Pero la caída de la inversión, si uno separa en inversión minera y no minera, toda, o voy a decirlo para no ser excesivo, prácticamente toda, bonito el gorro blanco sería, prácticamente toda la caída de la inversión se debe a menor inversión en minería. El resto de la inversión en construcción, inversión en maquinaria y equipo, inversión en sector agrícola, en sector eléctrico, cambian los sectores, pero si sumamos toda esa, ha permanecido relativamente constante e incluso algunos años ha subido. ¿Qué pasó con la minería? Y esto es el segundo factor que es súper importante entender y no tiene tanto que ver, la gente dice, oye, el precio del cobre subió, no, pero es que bajó. No, no es eso. Nosotros tuvimos un boom de precio del cobre, de los commodities en todo el mundo, entre el año 2000
y el año 2012 más o menos, que fue históricamente elevado. Estamos hablando que el cobre de su punto más bajo, yo era ministro de minería el año 2000 y tenía que lidiar con que el precio del cobre era muy bajo y las empresas mineras pequeñas estaban todas medias quebradas porque el precio del cobre en esos momentos era cerca de 80 centavos de dólar la libra, 90 centavos, menos de $1. Y llegó en su pica cerca de $4. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un boom de esa naturaleza? Todas las empresas mineras dicen, y además que un boom prolongado, vamos a sacar cobre y vamos a vender y vamos a invertir y producir lo que más podamos. Los proyectos de cobre son acotados. Esto no es como producir zapatos, que nosotros podemos hacer infinitos zapatos hasta que gastemos todas, no sé, tomates. Pero en cambio hay cierto número de minerales de cobre que podemos explotar. Para eso nosotros exploramos, encontramos, los desarrollamos todos. Las minas que existían, nos metimos a sacar cobre muy baja, de muy baja ley, difícil, porque igual era súper rentable. Era súper rentable producir cobre. Entonces nosotros tuvimos que, sobre todo después del año 2009-2010, que ayudó mucho a la recuperación de la economía, obviamente con la política monetaria y todas esas cosas, pero que ayudó mucho que la inversión en cobre subió como 2 puntos del PIB. Hagan un cálculo bien sencillo. 2 puntos del PIB es 2 puntos más de crecimiento. Así de simple, en un par de años que uno puede tener. Y eso fue bastante importante. ¿Y qué es lo que hemos tenido nosotros en los últimos años, a partir del 2013? Una caída de la inversión de al menos 2 puntos del PIB en minería, de acuerdo a datos que veía yo hoy día, pues no los conocemos, todavía no tenemos los datos, del 2016 y el 2017 la inversión minera aún sigue cayendo. Por lo tanto, un segundo factor importante para decir por qué crecemos poco es porque el ciclo minero nos juega en contra. O sea, las economías crecen en torno al 3,5, pero hay un ciclo. Y el tercer factor, que es el que ustedes van a leer también en cualquier diario que ahora, es que también estamos viviendo un periodo con alta incertidumbre en materia de para dónde va el país, qué estamos haciendo con reforma, qué es lo que queremos en materia laboral y más allá de qué queremos en materia tributaria. Esto no solo es una incertidumbre que de repente uno dice, no, es que me subieron los impuestos. No es que me subieron los impuestos, es que me subieron los impuestos y hay ánimo de seguir subiéndolo. Claro, lo que pasa es que ahí para ese lado quería ir yo probablemente porque muchos de los que están aquí han escuchado o han leído, he escuchado más probablemente, gente que sostiene que esto demuestra que el modelo se agotó, que además que por qué seguimos hablando de crecimiento, si lo que más que hablar de crecimiento lo importante es hablar de distribución, y de qué nos sirve crecer si el 30%, el 10% más rico se queda con el 30% del país, y finalmente lo que tenemos es un sistema que podrá crecer, pero que no es justo. Dos cosas. Una respecto de los datos. Chile es un país desigual desde la época de la colonia. La desigualdad, además de Chile, tiene mucho que ver con la forma de conquista, con la institución de la hacienda, que es muy distinta a lo que pasó en países anglosajones, con la forma como se arregló la propiedad y cómo se organizaron. Es una historia larga, pero Chile es un país que ha tenido, independiente del color político, desde los años 50, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, con gobiernos neoliberales, con gobiernos una distribución muy desigual. Esto además, que cuando yo digo esto es algo que tiene que ver con la colonia, pasa con prácticamente toda América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. Chile, dependiendo de los datos, es como promedio. No es ni de los más desiguales, donde apuntaría yo, de acuerdo a los datos que conocemos, de los más Brasil y Colombia, ni de los menos desiguales, que obviamente son Argentina y Uruguay. ¿No es cierto? Pero nosotros estamos como en el medio de una región muy desigual, solo comparable a África. Entonces, segundo hecho importante, la desigualdad ha aumentado en todo el mundo. El tema de la desigualdad hoy día es una preocupación en el mundo entero, que tiene que ver, entre otras cosas, con un progreso técnico que fue muy ahorrador de mano de obra no calificada, de ahí la importancia de la educación. Reemplazamos muchos trabajos que antes se hacían de manera manual, por personas, por maquinaria, por computación, por software, y eso significó que la mano de obra no calificada, que la gente más pobre, se quedó rezagada. Esa es como una de las historias básicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En todo el mundo desarrollado, en los países asiáticos, los países más iguales, en Europa, la desigualdad ha aumentado. ¿Qué ha pasado en América Latina y en Chile? La desigualdad ha disminuido, pero sigue siendo desigual.
Entonces yo siempre digo, la desigualdad a todo el mundo le preocupa. En los países igualitarios, porque se ha deteriorado. En los países desigualitarios, porque es desigual. Aunque haya mejorado, sigue siendo desigual. Ese es como el primer hecho que yo creo que hay que tener en cuenta, y que independiente como de los modelos y de las cosas, tenemos una cosa bastante estructural. Segundo lugar, no hay solución al problema distributivo si no hay crecimiento sostenido, saludable. Venezuela es tal vez el caso más extremo que tenemos en la región. Venezuela tomó el boom de los recursos naturales, ellos tienen petróleo, agarraron todas las ganancias del petróleo y se las gastaron. Venezuela era un país que tenía déficit fiscal, incluso con el precio del petróleo alto. Se gastaron todo lo que tenían. Y hoy día tiene que hacer un ajuste. Déficits fiscales que gastan más de lo que reciben. No, y además el caso, Venezuela fue el país que hizo la mayor corrección distributiva. Fue un país que partió de niveles de desigualdad, y si uno enumera los datos, es de los países en los que más cayó la desigualdad. Hoy día ni siquiera publican datos, o sea, el nivel de descomposición institucional en Venezuela han pasado años sin publicar datos del IPC, de la inflación. No tienen, pero todo lo que muestra los niveles de desabastecimiento, de desempleo, es que todo ese esfuerzo que se puede hacer, si no se hace con crecimiento sostenido, es pan para hoy, hambre para mañana. Esa es la segunda cosa que es importante. Por lo tanto, uno no puede pensar, y en general es como útil, no pensar de que en el largo plazo crecer más no es malo para la equidad. No obstante, y aquí es donde viene, yo diría, la discusión político-económica de hoy día, no obstante, sí hay una pregunta legítima, y es cuánto esfuerzo uno está dispuesto a hacer para corregir la desigualdad. Y el segundo tema es cuáles son los límites. Respecto de cuánto esfuerzo tenemos que hacer, es la pregunta tributaria. Los impuestos son malos para el crecimiento. No son las de Batle, no son el colapso, no exageremos, pero en general los impuestos, ¿por qué? Porque los impuestos reducen los retornos de la inversión, reducen los retornos en general, los retornos, depende del impuesto que uno cobre, pero reduce los retornos a los factores, tenemos menos incentivo a producir, y en algo dañan la productividad. No quiero exagerar, pero en algo dañan. Pero por otra parte, sirven para financiar cosas que en el largo y mediano plazo pueden ser muy productivas, pero también que generan mayores grados de inclusión social y de igualdad. Y ese yo creo que... ¿Y cuáles son los límites? De nuevo, podemos nosotros, y ahí es donde uno dice, ¿podemos nosotros duplicar la carga tributaria? No tenemos capacidad de hacerlo. No tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos de dónde, o sea, lo que cuesta hacer una reforma tributaria para ver dónde uno sube sin tener costos demasiado grandes es muy complicado. Una vez yo voy a contar una anécdota cuando una hija mía estaba en el colegio y me dijo, mira, fue una persona al colegio y habló y dijo, nosotros deberíamos tener carga tributaria como los suecos. Los suecos tienen 50% de carga tributaria, más o menos, y nosotros tenemos más o menos 20, 22. Entonces uno dice, ¿por qué no somos como los suecos? Si un ciudadano en Chile, ¿cuál es la gran diferencia? Que en Suecia todos pagan muchos impuestos. En Chile, quienes pagan impuestos son los que tienen alto ingreso y los declaran además. Hay todo un problema de evasión que uno tiene siempre que eliminar y que aporta, pero tampoco es lo que nos va a hacer una... Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pero en Suecia hay un acuerdo social, y ese acuerdo social que se llama Estado de Bienestar es un acuerdo en el cual todos pagamos mucho, pero todos nos devolvemos mucho. Tenemos educación, salud, tenemos todo gratis, pero somos muy igualitarios. Nosotros en Chile no podemos aspirar, esto es como a tener un estado de bienestar como los suecos, porque lo que nosotros tenemos que hacer es tomar de los que ganan más para entregarles a los que ganan menos. Y por lo tanto los límites son distintos, porque a mí no me van a devolver nada si termino pagando como un sueco, que es lo que debería pagar una persona de muy alto ingreso en Chile, un porcentaje bastante alto. Entonces, por eso yo digo, la discusión y el tema es cómo nosotros mejoramos gradualmente, de manera sostenible, los niveles de inclusión social. Y ese yo creo que es un tema bastante relevante que desafortunadamente cae en eslogan, como esta cosa que decía Nicolás, se acabó el modelo, no da más. No se acabó nada, la economía puede volver a crecer y podemos nosotros tratar de buscar formas también de redistribuir, yo no creo que sean incompatibles. En el corto plazo sí existen tensiones. Ahora, pero hoy día mucho discurso político, los discursos políticos más relevantes hoy día, todo lo que tiene que ver con el Frente Amplio, hablan definitivamente de modificar las estructuras
Es decir, de aumentar el tamaño del Estado, de repartir los fondos que están ahorrados en las administradoras de fondos de pensiones, con iniciativas que van desde construir trenes trenes de alta velocidad que unan Arica con Puerto Montt, a aquellos que establezcan fijar tanto los sueldos mínimos como los sueldos máximos, y que finalmente lo que hablan es que el mercado como tal no funciona y por lo tanto el Estado tiene que asumir un rol redistributivo y además asumir la propiedad, en algunos casos del 20%, en otros casos de más por ciento de las grandes empresas. Sí, esto, como dices tú, esto es mucho eslogan. Mi gran crítica a muchas de estas cosas que están pasando es que son eslogan. Tomemos el primer eslogan, que para mí es como bien decidor. La gente dice, ¿saben qué más? Tenemos que expropiar las empresas de utilidad pública. Agua, luz, gas, las vamos a expropiar. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona bien, porque ganan mucha plata, cualquier cosa. Perfecto, nunca nadie nos ha dicho, porque expropiar no es malo, confiscar es lo que viola los derechos de propiedad. Si yo quiero, hoy día uno puede expropiar, si uno hace una calle y pasa por una casa, uno tiene que expropiar la casa. Y el Estado tiene maneras de obligar esa expropiación de esa casa. Pero tiene que pagar lo que vale esa casa, porque lo otro es confiscación de la propiedad privada. Y la propiedad privada sí es una base del sistema económico, sí es una base, o sea, si en la medida que yo siento que mi emprendimiento, para usar una palabra moderna, al negocio, es mi negocio, ¿no es cierto? Si es mi negocio, mi actividad económica, yo sé que el día de mañana puedo perderla porque me van a quitar los incentivos para mí para realizarla, o las tasas de retorno que voy a exigirle, como lo que pasa en Argentina. En Argentina expropian, ¿no es cierto?, a través de fijarle los precios a las empresas eléctricas. Entonces las empresas eléctricas no solo tienen utilidades, tienen pérdidas por muchos años, no invierten más, después tienen que hacer. Entonces la pregunta es expropiar. Entonces yo siempre a esa gente que dice expropiar le digo, perfecto, vamos a pagar lo que valen las empresas. Si uno me dice cuánto valen, muchas de estas empresas flotan en la bolsa, vamos y como Estado, si queremos ser los dueños, las expropiamos y las compramos. No solo no tenemos plata, sino que ni siquiera al final vamos a saber cómo manejarla. Hay un problema cómo la vamos a manejar. Pero no es una cosa que uno pueda pensar que es factible, a no ser que las confisque. Que alguien podría decir un caso extremo es robarla. Es decir, mira, tú invertiste en esto, independiente de quién lo hizo. Tú eres dueño de esto. ¿Sabes qué más? Ahora es mío. Eso no es de una sociedad moderna que respeta los derechos de propiedad. En Australia, hace poco tiempo, se hizo una reforma al Código de Aguas. En Chile hay una gran discusión sobre la reforma al Código de Agua, porque dijeron los derechos de agua y que todos tengan acceso, todo. Todavía están pagando, les ha salido carísimo, decidieron hacerlo, decidieron expropiar algunos derechos, pero lo pagan. En Finlandia, estos son cuentos que así uno escucha informalmente entre economistas, hasta el día de hoy hay familias que reciben ingresos mensuales por la expropiación de sus campos cuando hicieron su reforma agraria los finlandeses a precio razonable hace 50 años atrás. Entonces, ahí es donde yo digo, pensar de que el problema se va a resolver con el Estado comprando una empresa y pagando lo que cuesta esa empresa y después va a poder administrarla de manera más justa, entre comillas, lo que nosotros hemos visto en Chile y lo que existe con todas las mejoras que tienen que hacer es que en muchos de esos sectores nosotros tenemos empresas privadas y como no hay competencia, las regulamos. Fijamos tarifas y en el agua, por ejemplo, les damos subsidio a los hogares más pobres. Ahora, pero por ejemplo, un tema, el ingreso a la gente se construye a partir de los sueldos. Entonces, algo que se ha propuesto, no es que yo lo comparta, por favor, quiero dejarlo claro. Se dice, ok, mire, sabe que yo voy a fijar cuál es el sueldo máximo y voy a fijar cuál es el sueldo mínimo. Entonces, de esa manera voy a ser más iguales a todos y voy a permitir que la gente, primero, no haya tanta diferencia y segundo, que los mega ricos no sigan siendo muy ricos y no sigan concentrándose y comprando. Fijar el sueldo mínimo es una cosa que hacen todos los países del mundo. La razón para fijar el sueldo mínimo, uno como economista, más allá de decir de que es bueno o malo en términos valóricos, uno tiene que decir qué es lo que nosotros queremos hacer al fijar un sueldo mínimo. La razón más aceptada en el mundo económico para fijar un sueldo mínimo es que es gente que tiene tal baja
productividad, tiene además bajos niveles de educación, que es muy fácil que, entre comillas, abusen de ellos al momento de fijación del salario. Entonces uno dice, voy a fijar un piso mínimo para asegurar que al menos esas personas que están en desventaja no sufran esta desventaja al momento de negociar un salario. Pero ese es el sentido del salario mínimo. Es el sentido del salario mínimo. Pero el salario máximo, entonces uno dice, vamos a fijar un salario máximo, ¿por qué? Porque hay un límite. Más de X millones de pesos al mes es un exceso. Bien, digo yo, es súper injusto. Es súper injusto con los que ganan ese sueldo trabajando, porque no van a poder fijarle un sueldo máximo al dueño del capital. La economía es así. Nosotros tenemos ingresos de dos partes, de nuestro trabajo y de nuestros ahorros. Ustedes pueden tener una pequeña empresa, ustedes trabajan en esa empresa, su trabajo tiene una remuneración, pero tienen una inversión en esa empresa y esa empresa recibe lo que le llamamos el retorno al capital. No estoy hablando aquí de grandes empresas, pensemos de un pequeño empresario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sueldo máximo a lo que se le puede fijar es al sueldo por nuestro ingreso laboral, al que tenemos fijado en un contrato, al que pueden llegar, ojalá muchos de ustedes, muy alto porque van a ser profesionales muy bien capacitados. El ingreso empresarial del capital no lo vamos a poder fijar. Y además, si yo tengo capital y no quiero que me fijen ese sueldo máximo, lo voy a invertir afuera y los ingresos me van a llegar de afuera. O sea, como, de nuevo, este es el tipo de cosas que uno puede plantearlas, pero cuando uno se pone a pensarlas, se da cuenta que no tienen sustento. No es que uno diga, no, que tú quieres que todos ganen mucho, no ganen poco. Es simplemente no se puede. Y en particular en el caso del ingreso laboral, donde uno espera que sus decisiones de trabajo, que sus decisiones vayan buscando ustedes sus mejores oportunidades. Si en sus mejores oportunidades le dicen, no, tus mejores oportunidades están cortadas porque aquí llegaste a un techo, dependiendo del techo que vamos poniendo, obviamente estamos afectando la capacidad que tienen ustedes de elegir los trabajos donde más pueden aportar. O sea, entonces, por eso a mí me tendrían que decir, mira, existe una distorsión, así como esta distorsión que nosotros decimos la renta baja, eso técnicamente se llama poderes monopsónicos del productor, es decir, el que contrata es como un monopolio y por eso te puede pagar un precio bajo cuando tú estás en el salario mínimo. Pero esta discusión del sueldo alto, si uno de ustedes es genial y entre algunos de ustedes de aquí sale un Steve Jobs, ¿no es cierto? Y puede, yo no tengo razón, salvo que estén explotando poderes monopólicos o que estén abusando, que no estén cumpliendo la ley, que no estén pagando sus impuestos. O sea, estoy hablando de dinero bien habido. No encuentro razón para limitar el éxito que puedan tener algunos de ustedes. Donde se sostiene que el sistema demuestra su, comillas, fracaso es en las pensiones. Las pensiones en Chile son bajas, las AFP no han cumplido con su promesa y llueve plata en el Verbo Divino, imagínate. Ahora, está que llueve en realidad, plata no sé, pero que hace frío, hace frío. Oye, entonces se plantea que finalmente fracasó el sistema, que hay un fracaso absoluto del sistema, que esto se traduce en pensiones muy bajas y que finalmente lo que hay que hacer es terminar con las administradoras de fondos de pensiones y volver al sistema de reparto, porque el sistema de reparto es el único que va a garantizar que las pensiones sean buenas. Mi señora me reta cuando hablo con la boca llena. Bueno, me voy a acusar, Nicolás. Dalo por hecho. Hay que separar. ¿Por qué? La primera pregunta que uno se tiene que hacer: ¿por qué en Chile las pensiones son bajas? En Chile las pensiones son bajas por tres razones. La primera, porque cotizamos poco, un 10%. Piénsenlo así. Olvídense tasa de interés, háganlo bien simple. Supongan ustedes que yo empiezo a cotizar a los 30 años, para hacerla fácil. Empiezo a cotizar a los 30 años, dejo de cotizar a los 60 años y me muero a los 90. Voy a estar 30 años cotizando el 10% de mi ingreso y después voy a estar 30 años jubilado. Para hacerla fácil, voy con el 10% de un año, voy a querer financiar, no voy a poder financiar más del 10% de un año. Mi jubilación va a ser 10% del ingreso que tenía, bajísima. Entonces, eso es como un primer factor
que tiene que ver con que la tasa de cotización es baja. La segunda es cuando uno mira los datos, es porque hay muchas lagunas y porque hay gente que de repente deja de trabajar y está mucho tiempo sin cotizar o que se atrasa en empezar a cotizar. Es un problema, no hemos hablado ni de AFP ni de nada de eso, simplemente ese es el segundo factor. Y el tercer factor, que es muy bueno, es que nos va a costar mucho morirnos comparado con cuando se empezaron los sistemas de jubilación. Cuando empezaron los sistemas de jubilación en los años 30, 20 del siglo pasado, la gente vivía, la esperanza de vida era aproximadamente no más de 5 años de jubilado. Obviamente 30 años de cotización para financiar 5 años me aporta bastante más. Si estoy cotizando el 10% voy a poder tener un 60%. Estamos viviendo mucho más y se ha alargado nuestra vida. Y tenemos edades de jubilación que son consistentes con cuando teníamos aproximadamente 10 años menos de esperanza de vida. Es decir, de pasar de tener 15, 20 años de esperanza de vida al jubilar, lo hemos multiplicado por un 50%. Se nos viene un problema peor ahora. Además, que la base de cotizantes, y esto tiene que ver con el sistema de reparto, la pirámide demográfica se nos invierte. Déjenme hacerle un comentario sobre el sistema de reparto y sobre el sistema, no voy a llamar de AFP, después hablamos de la AFP, el sistema de capitalización. ¿Qué significa un sistema de capitalización? Es un sistema donde yo ahorro para mi jubilación. ¿Qué es un sistema de reparto? Yo le cobro impuestos a los jóvenes, a los que están trabajando, para pagarle a los que están jubilados. Los dos sistemas, en teoría, podrían funcionar relativamente similar si lo que crecen los salarios es parecido al retorno de mi inversión, de mi ahorro. No debería haber un gran problema. Lo que nosotros sabemos de economía, y lo sabemos todo, el gran líder más del pensamiento de izquierda en economía hoy día, Tomás Piketty, un profesor francés, ¿no es cierto? Él es de los que más dice, el retorno al ahorro es muchísimo mayor que la tasa de crecimiento, por lo tanto, uno le saca mucho más trote a la plata ahorrándola que simplemente transfiriéndola y dependiendo de lo que crecen los salarios. Ese es como un primer factor que es importante. En segundo lugar, respecto al sistema de reparto, otro problema que tiene es que como se invierte la pirámide poblacional. ¿Qué significa esto? Hoy día, más o menos, los números que estoy diciendo son más o menos correctos, pero no lo he revisado para decir esto exactamente. Pero hoy día hay aproximadamente 5 trabajadores por jubilado. Hay 5 personas en edad de trabajar por persona en edad jubilada. Entonces uno diría, con 10% cada uno le hago un 50%. En 30 años más, 40 años más va a ser 2,5 por uno. O sea, se nos va a ir a la mitad esa fracción. Ese problema no lo tiene el sistema de capitalización. El sistema de capitalización sí tiene un defecto. Y es que si yo llego a un país y le digo, ya, hagamos un sistema de jubilación. Todos los sistemas de jubilación del mundo han partido por reparto. Yo les voy a decir por qué. Yo digo, estamos en Chile y no hay ni un sistema de jubilación. Yo digo, hagamos un sistema de capitalización. Todos los que trabajan ahorran y con eso van a tener plata para jubilados. ¿Qué va a pasar? Los que están jubilados hoy día, los que están en edad de jubilar y que estamos en un país sin sistema, no tienen nadie que les dé plata. Entonces, creamos un sistema donde nos fregamos, para decir una palabra que el señor rector se puede molestar si digo cagamos, donde fregamos a los viejos, a los que están ahí. El sistema de reparto en ese sentido tiene una virtud que dice, yo ya establezco el sistema, instalo el sistema y inmediatamente te cobro para pasarle a los viejos. Ahora, ese es el problema de los sistemas de capitalización cuando se introducen. ¿Qué hacemos con los viejitos de hoy día? Que les vamos a dejar de repartir. Chile lo hizo muy bien. Chile tuvo una política fiscal que permitió hacer la transición sin dejar de pagar jubilaciones. Hay una discusión si es alta, si es baja, si yo estaba en el sistema antiguo, en el sistema nuevo. No, son detalles, la verdad que no hay nada ahí como que yo les diga que hay algo así como una mina de oro para seguir discutiendo. Entonces en Chile se hizo todo, por lo tanto, de hecho Piketty, este economista izquierdista francés, ¿no es cierto?, que un gran economista, él dice, pero se trata de correr porque ahí es donde su beta ideológica le pesa, él dice, los sistemas de capitalización serían mejores,
Dice, pero el gran problema del sistema de capitalización es la transición. Chile ya la hizo. Chile ya hicimos la transición. La pregunta entonces hoy día es, ¿qué hacemos para tener un sistema de jubilación en el cual seguimos basados en este sistema donde todo lo que tenemos lo hemos ahorrado y está... Todos somos los que cotizamos en la AFP, somos pequeños capitalistas en esa dimensión, porque tenemos activos financieros, somos dueños de pedazos de empresa. Entonces, ese sistema, a mi juicio, ese sistema tiene... ¿Cuál problema tiene? ¿Cuál es una demanda que hay? Que hay gente que tuvo lagunas por mala suerte y por alguna razón está recibiendo pensiones bajas. Y la propuesta del gobierno, que yo no les voy a esconder, que es la que me parece bastante razonable, es decir, hagamos un componente de este aumento de cotización, una parte del aumento de la cotización, permitamos que las jubilaciones de menos 600.000 pesos tengan un aumento de 20%. Eso va a tener unos costos, puede que a mí me signifique un poquito menos de plata cuando jubile, pero no estamos hablando de cantidades en las cuales yo me voy a quedar sin jubilación para dársela a otro. Yo creo que buscar, y por eso me parece, buscar un sistema en el cual nosotros podemos generar, lo mismo que empezamos conversando, ciertos espacios de redistribución, dentro de lo posible, porque la gente no dice, no, yo no quiero que toda mi jubilación, sí, es mi esfuerzo personal, donde tengamos espacios de redistribución, de apoyo a quienes tienen menos, sin perder la idea central esta de que nosotros vamos ahorrando, que esta economía tiene más capital, tiene más ahorro, le ha permitido tener más inversión con el sistema que tenemos de capitalización. Y esto sin mencionar qué hacemos con la AFP, qué hacemos con el pilar solidario. Otro tema que también yo leo en la prensa, permanente confusión. La gente dice dos cosas, dice. Los que no quieren lo del gobierno dicen dos cosas, dicen. Arreglemos el pilar solidario, que en Chile es un país de los pocos países del mundo que a toda la gente en edad de jubilación tiene una pensión básica. Todo el mundo tiene acceso a la pensión básica. ¿No es cierto? Son 100.000 pesos, no sé cuánto hoy día, pero... 118. Sí, pero son 118.000 pesos que en el pasado o en muchos otros países es cero. O sea, y que se ha aumentado. En el pasado en Chile era cero. A partir desde el 2007, que fue cuando se creó. Y además tiene y además eso, como es para todos, es a costa de los fondos generales de la nación. La plata que tiene el país, que cobra impuestos, se las da. La idea ahora es una idea de compensar entre los que cotizan y los que tienen más pensión de los menos. Este no es un sistema universal, por eso está acotado al tema de las cotizaciones. Esto es para decir, a ti te tocó poco, con todo tu esfuerzo de cotización, te vamos a dar alguna compensación. No es el pilar básico solidario, que es distinto. Aumentar el pilar básico solidario además nos puede llevar a que tanta gente que pequeños aumentos se comen cualquier espacio de gasto. En este otro sistema, un sistema un poco más cerrado lo que se está pensando. 102.897 pesos. Gracias. Te complemento. 102.897 pesos. Teóricamente en 5 minutos más deberíamos empezar la ronda de preguntas, pero como esta entrevista salió muy fácil porque el Pepo se arranca solo y a mí me parece muy bien, y a riesgo de no congelarnos, si alguien tiene una pregunta que hacer, tenemos un micrófono disponible y esperamos aguerridas y combativas preguntas que obliguen a Pepo y eventualmente a mí a salir en su auxilio. Aquí adelante tenemos uno. Manuel Gualda, presente. Manuel. En abril el Banco Central mandó un informe diciendo que la economía del año 2018 iba a crecer entre un 2,5 y un 3,5%. Esto, según tu opinión, ¿a qué se debe? ¿A que van a crecer, van a volver las inversiones a la minería o qué? Buena pregunta, lo dijo el lunes. ¿Ah, el lunes? Sí, en el anterior decía entre 2,25 y 3,25. En el de marzo, y en el de ahora dice, en el del lunes dijo de 2 a 3, de 2,5 a 3,5. Efectivamente nuestra economía va a crecer cerca del 3%, mucho más cerca de nuestro potencial. ¿Y por qué va a hacer eso? Primero, porque se espera que se recupere la confianza. Cosa que no es obvia, pero que se va a recuperar un poquito la confianza. Se están despejando algunos nubarrones, la elección, incluso independiente que salga, todos hablan de que hay que volver a crecer y reenfatizar que se mejora. Segunda razón, ¿por qué va a crecer más la economía chilena?
es por una razón cíclica. El ciclo económico, a mí me gusta así ponerlo bien en simple. El ciclo económico es como el día y la noche. En el día todos trabajamos y en la noche hay una cosa que se llama aglomeración. Cuando nosotros estamos todos entusiasmados, se suma el entusiasmo y tenemos un boom. Cuando estamos todos lateados, se suma nuestro lateo y nos vamos como a la noche y no producimos. Y la economía no va a crecer plano. Nosotros venimos pasando de una parte baja del ciclo, donde las empresas, aunque no quieran, tienen que invertir para reponer la maquinaria que se le ha gastado, tienen que hacer nuevas inversiones para ponerse al día, y que eso va a ir generando un estímulo. Ese estímulo además está apoyado de manera importante porque el Banco Central ha bajado la tasa. El Banco Central, desde enero de este año, para ser bien transparente, yo creo que llegaron tarde, que podrían haberlo hecho antes y estaríamos este año creciendo un poquito más. ¿Todos saben qué es lo que es la tasa? La tasa de interés que fija el Banco Central es la que al final, no es esa, pero es la que al final determina todas las tasas en la economía. Es el precio del dinero. Y la tasa de interés es lo que un deudor tiene que pagar por su deuda. Y cuando la tasa es baja, el financiamiento de la inversión es barato. Y el financiamiento del consumo es barato y debería estimular el gasto. Vamos a tener tasa. Y tercer lugar, tenemos un escenario internacional algo mejor. No quiero ponerle mucho, pero la economía mundial va a crecer unas décimas más, el precio del cobre se ha estabilizado a niveles algo mejores, o sea, un mejor escenario externo, una mejora en la confianza, más una política monetaria que está siendo expansiva y que está ayudando, debieran llevarnos a acelerar el ciclo, y yo nunca he tenido dudas, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ya para el 2018 deberíamos estar creciendo en torno al 3%. También las bases de cálculo son más bajas. Bueno, por eso estamos creciendo, por eso estamos creciendo, estamos partiendo de una parte más baja. ¿Más preguntas? Voy a hacer un comentario que dijo, mientras usted piensa la pregunta, yo me puedo poner a hablar y soy como las pilas Duracell, había una propaganda que anda. Es como el chiste de banana, esa niñita. Yo me pongo a hablar y soy como la niñita que le preguntaron, ¿usted sabe cómo escribir banana? Banana, ¿cómo se deletrea? Dijo, sí sé cómo se deletrea banana, pero no sé cuándo parar por la nana. Entonces está como, me pasa lo mismo a mí. La AFP, quiero decir, yo le he hablado a usted, fome, pero no importa, mis alumnos se tienen que reír. Hay un meme que circula, lo eché a circular yo, que dice, cuando tu profesor echa una talla mala, y se está riendo, que tenéis que pasar el curso. Entonces esa es la ventaja que tenemos nosotros. Respecto al sistema AFP, yo le hablé a usted de capitalización y reparto sin mencionar a la AFP. Las AFP son el instrumento del sistema de capitalización. Es decir, son quienes toman estos ahorros e invierten estos ahorros. Primera cosa, yo creo en la transparencia. Yo hago negocios con la AFP. Tengo muchas cosas, algunas cosas financieras y me toca trabajar con la AFP. Así que por cualquier cosa que digan ustedes, está, no está, conflicto de interés, eso es primero para dejarlo claro. Segundo lugar, mi experiencia es que en materia de inversiones y de cómo realizan las inversiones, en general han tenido un buen retorno, han tenido un buen comportamiento. No obstante, no es lo único que puede manejar los fondos. Entonces, no son necesariamente el único. Y cuando uno puede decir y abrir alternativas de otros que puedan manejar las inversiones desde un organismo centralizado, no existe evidencia que diga que lo único que nos tenemos que quedar son con la AFP. De manera que no es, esto de nuevo, hay que separar un poquito la idea del sistema de capitalización, hay que, con la demonización también de la AFP, pero tampoco con el endioseamiento de que es lo único que existe. Aunque se incurra en un doble costo. Se incurre en un costo, es que ahí hay dos cosas, no, se incurre en un doble costo con el estatal. Si se genera un administrador distinto del administrador de fondos de pensiones, dado que los administradores de fondos de pensiones cobran por ingreso y no por saldo. No, primero, un administrador adicional va y obligatorio se va a ahorrar todos los costos de marketing, comercialización que tiene la AFP. Pero siempre tiene que cobrar algo. Va a tener que cobrar algo, pero va a ser mucho menor. El TSP, un sistema que hay centralizado para los funcionarios públicos en Estados Unidos, cobra la 10ª parte, cobra 5 puntos base. Entonces, uno no puede decir que esos 5 puntos base son mayor retorno.
Sí, pero, entonces, la pero pregunta, 5 puntos base se cobran sobre el saldo administrado y no sobre la comisión. No bueno, estoy- estamos aburriendo a la gente con No la estoy discusión, haciendo entonces. trampa, déjame aclararte. Cuando yo estoy hablando, en Chile el equivalente de cobro de saldo es 0,7. 0,7, sí. Son 70 puntos base. Sí, claro. TCP cobra 7 puntos base. Tienes un margen, Sí. tiene un margen de rentabilidad de 60 puntos base. No es obvio. Además, yo creo que se pueden introducir modificaciones. Por ejemplo, que efectivamente se cobre por saldo. Se le podría hacer, además, que nosotros tenemos un pequeño problema que cuesta mucho comparar cuán buenas son las AFP porque las tenemos muy restringidas. Entonces uno dice, sacan lo más posible dentro de todos los límites que le ponen. Podríamos tener un sistema que se llama de administración pasiva, donde tú le pones un benchmark. No, la verdad que Se pueden hacer muchas no cosas. creo que... Ahora, es cierto, espérate. ¿Se le ocurrió algo? Sigo No, un preguntando punto yo. importante. Yo creo que dentro de esta discusión uno tiene que pensar un mecanismo en el que la gente pueda elegir si sus extras se quedan con este fondo o se van a la AFP. O sea, al final lo que estimula la eficiencia es la decisión de los consumidores. Y si la gente al final dice, mira, sé que tú inventaste esta cosa estatal, no te creo, ya sabes, prefiero ponerlo acá, lo pongo en otro lado. Tenemos una pregunta acá. Espera, aquí tenemos una pregunta primero. Ah, Calvo. Una pregunta que usted habló que al final Chile, o sea, al final, no, al final está como a merced de los ciclos del cobre, o sea, también lo estuvimos con los ciclos del salitre, o sea, que al final nuestra economía se debe al precio que tengan los recursos naturales, ¿no? Déjame aclararte. Que nuestro ciclo esté afectado no significa que nosotros dependemos del cobre. Cuando nosotros teníamos el precio del cobre, yo era ministro, a 80 centavos de dólar la libra, nuestra economía crecía 2%, 3%. Cuando cae el precio del cobre en Chile, nosotros no tenemos un colapso. Antes lo teníamos, cuando teníamos tipo de cambio fijo, cuando teníamos una situación fiscal débil. En esos casos, obviamente, el cobre te lo arrastraba todo. Lo que le pasa a Venezuela, lo que le pasa a Argentina y a muchos países que no se pueden independizar. Ahora, es como que tú me digas, mira, yo tengo una economía en la que tengo ganado y resulta que viene una fiebre con el ganado. Obviamente voy a ganar menos. Entonces, pero no significa esto que nosotros estamos a merced. De hecho, nosotros hemos tenido fluctuaciones muy... El precio del cobre llegó a $4. Tú me dices... Tú me podrías decir, nuestra economía, si estamos tan a merced, debiera haber explotado. No, creció al 5%. O sea, somos cíclicamente muy independientes del cobre. Y yo creo que es una tremenda virtud de la economía chilena por el esquema de política macroeconómica que tenemos. Un fisco que no gasta la plata, los excesos del cobre, que no lo obliga a apretarse cuando cae el precio del cobre. Y un banco central que permite que el tipo de cambio se ajuste, para que se ajusten las señales de precio cuando hay caída del precio del cobre, y que maneja con estabilidad macro y todas esas cosas. Eso ha permitido que nosotros somos muy independientes del ciclo del cobre. ¿Usted cuándo y cómo cree que vamos a dejar de ser independientes de ese ciclo? No, la única manera de ser independientes del ciclo del cobre sería decir, corramos la cordillera y le regalamos todo el cobre a los argentinos, pero eso sería malo. O sea, es una riqueza que tenemos. Y una riqueza que tenemos que explotar. Es una riqueza el petróleo que tienen los noruegos, y también son independientes, y los australianos. No así los exportadores de materias primas en América Latina. Y Chile, en términos cíclicos, es mucho más cercano. Ahora, tal vez tu pregunta, voy a hacerme el chorro, tenga que ver con una cosa bien de fondo. Y es decir, ¿cuándo nosotros vamos a salir del cobre y vamos a hacer una economía más sofisticada, más diversificada y con mayor valor agregado? Eso que no tiene que ver con el ciclo, pero tiene que ver con nuestra capacidad de crecer más y de ser más y de ser mejores, ¿no es cierto? En primer lugar, yo no quiero decir que nosotros somos un desastre, pero obviamente no hemos logrado pasar a etapas de diversificación como países, muchos de estos países que te menciono, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que son países muy intensivos en materias primas, pero que logran salir. Y eso tiene que ver central con la pregunta de la productividad. Pocas cosas sabemos. Cosas como mínimas que sabemos, tenemos que tener una mano de obra muy preparada. Y por eso los temas educacionales, que es como el típico de cosa, es tan importante. Y es tan importante también la flexibilidad educacional. O sea, aquí yo creo que el mundo, de hecho, hoy día va a cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que en 15 años más, alguien que estudie algo tecnológico hoy día en la universidad va a estar completamente pasado.
¿Y qué es lo que a uno le importa? Que sea gente que sea capaz de adaptarse, que tengamos un sistema relativamente flexible en el mundo empresarial para poder hacer negocios, para poder establecer empresas. Eso choca con todos los temas regulatorios, ¿no es cierto? Pero es súper complejo. Yo de hecho estoy haciendo un trabajo en el cual demostramos que mayor comercio entre países cercanos aumenta la diversificación. Pero el problema, nosotros tenemos vecinos poco confiables a veces. Nos ha pasado con Argentina y el gas. Entonces es súper complicado hacer eso. Pero son cosas que ayudan. Ahora, decirme que tengo las 2 o 3 medidas, no. Y que el que te lo diga está carrileándose. Vamos con la última pregunta para ir cerrando. Porque la otra cosa, sí, déjame seguir hablando. La otra cosa que tiene que ver, es que es una discusión, a mí siempre me chantea, es una discusión que tiene que ver con esta idea de la política industrial. El otro día yo leía, no me acuerdo, algún candidato o alguien, en el discurso de la presidenta decía, y necesitamos aprovechar, ¿no es cierto?, los focos estratégicos del país de para dónde va. Hemos tratado todas esas cosas y no nos han resultado. Yo soy como un escéptico. No creo que el Estado en algún momento puede decir, ¿sabe que yo voy a privilegiar esta actividad? Porque creo que va para adelante. La mitad de las veces no se le apunta. Y a veces son súper injustas, porque tú estás privilegiando a gente que decidió no estar en un sector versus gente que no decidió. No lo descarto, pero nosotros hemos tenido experiencias por 50 años tratando de impulsar eso, y algunas que han funcionado. Parte del desarrollo forestal que tenemos hoy día fue por decisiones estatales que se pueden haber hecho 50 años atrás. O sea, no es que las cosas se pierden, pero no hay una bala de plata, como se dice, por poder ser. Tenemos otra pregunta por acá, ¿no? No voy a decir, pero es uno que se distingue por su cabellera. No, porque se empezará a decir. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Mejor que decirle el no sé cuál. Ya. Bueno, se mencionó que las cotizaciones son un 10% mensual y la verdad se hace difícil sobrevivir otros 30 años después de jubilar con 10% cotizado. Entonces mi pregunta, la verdad, es bastante corta. ¿Usted tiene alguna cifra de cuánto se debería ahorrar de un sueldo líquido mensual para poder aliviar la carga de las cotizaciones al final? No tengo el número así como aquí, pero los cálculos son que si tú durante toda tu vida laboral cotizas 15%, puedes llegar a tener una tasa de reemplazo de 50, 60%. Ahora es 50, 60% sobre el tope imponible. Y el tope imponible va a subir a 2,5 millones de pesos. Entonces eso tú lo puedes tener. Pero tasas de 15, yo creo que yo no descartaría que deberíamos llegar a tasas de 20% para jubilar a los 65 años. Porque ahí viene la otra pregunta, ¿por qué no alargamos la edad de jubilación? Y esa es como la cosa, nadie se atreve a decirlo. Y no es porque es técnicamente obvio, pero yo les voy a contar una anécdota que me ocurrió en Los Ángeles cuando estuve con el señor rector hace varios años en una charla. Había un alumno de ingeniería comercial de la zona que fue el que me presentó a todos, no quiero dar más detalles porque no sé quién es, y me dijo, no sé a qué, estábamos hablando de su familia y de mi familia, y de repente él me dijo, sí, mi mamá que está a 2 años a jubilar, tiene 58 años, en 2 años más va a tener 60 y jubila, y está contando los días para salir. Entonces yo le dije, oye, pero la edad de jubilación de las mujeres con todo lo que viven debería aumentarse. Me dijo, mi mamá es secretaria y lo único que sueña es no verle nunca más la cara al jefe. Así que si uno la alarga un mes, mi mamá se muere. Y yo creo que es una cosa que nosotros tenemos una cosa que tenemos que dar gracias a Dios que tenemos. Y es que el grueso de nosotros, ojalá los padres de ustedes, trabajamos en cosas que nos fascinan y que no pensamos dejarlas nunca. Y yo hasta el día que pueda llegar gateando a trabajar, voy a hacerlo porque me fascina, no porque quiero jubilar o no. Tal vez me lo tome con más relajo. Entonces, el problema de la tasa de jubilación es que hay un 60, un 80% de gente que hace su trabajo para alimentar a su familia, para vivir, pero su retribución personal del trabajo no es una que le pueda justificar quedarse más tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer con la edad de jubilación? Porque es un tema muy complejo, es incentivar y mentalizar a la gente que 5 años más de trabajo te puede subir, es lo más rentable que hay en términos de jubilación, porque ahorras esos 5 años y te acortas 5 años de jubilación. Y esos son, que estamos hablando de aumento de 10 puntos en la tasa de reemplazo, 15 puntos en la tasa de reemplazo,
Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos pensar además para dónde va el mundo es cómo trabajan y cómo damos espacio para que trabajen más y mejor los adultos mayores. Deberíamos llegar hasta las 2:30, pero como me dijo, el problema de contesta tan largo, Pepo, que si hacemos una pregunta más nos pasamos de las 2:30. Así que... un millón de gracias. Además el frío yo creo que convoca a retirarse, digamos, a buscar lugares más abrigados. Gracias por la paciencia, gracias Pepo.